Hola Nicolás, buenos días. Nicolás, ¿me escuchas? ¿Aló, profesor? ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, ahí lo escucho. Dale. Buenos días. Tú tienes la Buenos palabra. días, profe. Bueno, profe, partiendo de dónde estás, dejaré el archivo acá, que es más una duda con el último ejercicio que hicimos en clase. Ok. ¿Dónde se encuentra? Veamos eso. Ujú. Los equipos industriales. Denunció ejercicio, la descargué. De aquí, y para acá. Compartir pantalla. ¿Dónde está? Acá está. ¿Se ve ahí? Sí, ahí viene. Sí. Ok. Ahí se ve. Ya. Este ejercicio, bueno, se dio en la última clase y ya tenía cachado más o menos cómo hacerlo. Y mis dudas vienen más en los últimos dos puntos. Ya. Veámoslo. ¿Tú tienes algo hecho o quieres que lo conversemos mejor? Tengo algo hecho. A ver, Sí, preséntalo y déjeme, veamos cómo lo hacemos. lo tengo acá en cuaderno. Déjeme sacar una foto. Se lo muestro el tiro. Espérame un tantito. No hay problema. Tómate el tiempo nomás. Lo que necesites. Ujú. Mm, 10 cm. Ah, Ahí está. Y ahora sí. Compartir pantalla. Ahí se debería ver, ¿no? sí. Sí. Un poquito más grande para que lo veamos más claro. Un poquito más grande, un poquito de zoom. Eso ya, dale nomás. Ahí ya se ve. Ya partiendo. Bueno, el problema, por lo que nos decían, eh, este es el problema de un horno que tiene como cinco etapas, que se Ujú. denomina que es la torre de precalcinación, y Hicimos el otro esquema proceso que incluso en fue. la clase, en la Sí, lo hicimos conversación. todo. Hicimos el esquema, sí. Cómo fluía el gas y cómo fluía el Exactamente. crudo.
Y cómo se produce el intercambio de calor ahí, es como un intercambiador de calor. Perfecto. Sí. Acá está hecho la primera parte de saber cuál es el, ¿cómo se llama esto? Que bien, el combustible más económico, Sí, correcto. ¿sí? Ahí dimos un par de métodos. Habían dos métodos posibles. Uno es que veas Ujú. cuánto te cuesta cada kilocaloría, o bien cuánto cuesta en plata. Parece que pusiste la plata tú, ¿no? ¿Cuánto te dan los dólares? Sí, al ¿Cuánto hace cada final uno? Claro, ¿cuánto se estaba gasta? en... Mm, Esta es la segunda parte. mm, Que llega hasta el final en Cabo Mineral. $71.765 por día. claro, por ejemplo, eso, ¿no es cierto? La plata. Recuerda que también es posible, y más, como dijimos, más simplificado es que vea yo cuánto me cuesta la misma unidad de calor, por ejemplo, cada kilocaloría, cuánto me cuesta con uno, con otro, que sería un paso antes, también te sirve. Ahora, eso también es correcto. O sea, tanta plata me cuesta cada combustible en la misma unidad de tiempo, por día, por año, como tú quieras. Así, por ejemplo, ya. Ujú, Entonces, el que salga más barato ahí es el que recomendamos. Desde el punto de vista económico, como te digo yo. Y eso hay que ser claro porque en general, aquí nada es gratis en la vida. Seguramente el que es más barato, seguramente debe tener sus temas, ¿no es cierto? Sus problemas. Si, por ejemplo, uno quiere comparar a nivel casero la leña y la compara con el pellet, claro, la leña es más barata, pero es más difícil de quemar que el pellet, ¿te fijas? O es más contaminante, ¿te fijas? Todo tiene su costo. Entonces, por eso aquí hay que ser claro. Bajo un punto de vista económico, tal como me preguntaron, este es más listo. Y para evitar cualquier otra cosa. ¿Me captas? sí, profe. Claro. Muy bien. Ya, el B parece que lo tienes ahí a continuación. Sí, la Ujú. que pedían el calor total del horno, Correcto. Ya. Como usando el vieron el calor que consumo no... de calor por cada, ¿cuánto me Ujú, cuesta cada kilo clinker en caloría? 700 y tanto era eso. sí. Entonces, ahora yo digo, entonces si cada kilo de clinker me significa tantas kilocalorías, entonces yo con la producción que me da saco la cantidad total de calor que necesito. Esa es la pregunta. Ujú. Perfecto. Y como habían dado 3.000 toneladas por día, eso se pasó a Correcto. kilogramos y Ya. restan los del kilogramos clinker, quedando Muy en bien. kilocalorías por día. Kilocalorías por día. Calor total. Ujú. Ok. Después yendo al C, que nos preguntan sobre el crudo de la etapa número uno, se usó el factor Crudo crudo clinker. clinker que habían Ya. dado, Sí, sí. 1,7, y la producción del horno. Y a Ujú. multiplicarlos dieron la cantidad total. 5100. Claro. Ya. O Ujú. sea, este horno produce 3000 toneladas de clinker y necesita, para producir eso, necesita 5100 toneladas de crudo. Ya, perfecto. En la misma unidad, ¿te fijas? Consistente siempre, la misma unidad de tiempo. Sí. Ya. Después Después pedían el preguntan calor, cuánto calor en el precalcinador. sí, Ya, pero se y indica decían así que cuánto el el porcentaje. porcentaje, que Ya, valía un 60%. ya. Y ahí da Entonces, uh, tomando el calor total, se le multiplicó el 60%. Acá no por se nota bien, 60. pero Muy bien. quedan 135 por 10 elevado a 7. Perfecto. Ya. Hay que mirar el cálculo nomás. Pero efectivamente, ya tenemos el calor total y el 60% en el calcinador, el precalcinador, o sea, las cinco etapas. Muy bien. Ujú. Ya. Te lo arrastré, creo, lo que continúa. Sí. Después viendo la pregunta E, Ujú. preguntar la temperatura del gas a la salida en la etapa número uno. Entonces, Y ahí hay que considerando hacer el todo el... balance de calor como lo vimos en la clase, ¿no es cierto? Sí. Fs sub P por T o Fs sub E por delta T para el calor que entrega uno lo recibe el otro. Lo que vimos en la teoría, aquí está en la práctica. Ujú. Algo me acuerdo de esta parte que me llama la atención, es que ya, nos entregan los datos como la temperatura del gas que entra, la temperatura del crudo que entra, y todos esos detalles. Ujú. Y nos tenemos que centrar en el gas. Pero en esta parte, en el enunciado no mencionaba el factor el F gas, El eficaz. que si no siempre me acuerdo que en las pruebas colocaba una manera de colocarlo, usando la primera parte. Mira, en general el flujo de gas depende del combustible que uno use. Entonces,
Se Ujú. calcula en base al combustible que uno esté usando. En este caso, ¿cuál es el resultado más económico? El carbón era, ¿no? Sí, carbón mineral. Entonces, cada tonelada de carbón necesita una cierta cantidad de toneladas de gas. Entonces, ahí hay que buscar una tonelada de gas por tonelada de carbón. Y de ahí sale el flujo de gas. Pero siempre es un dato que uno lo tiene. Tiene que tener ese dato. Sí. Ujú. Ese tiene que estar. Ah, Si ya. no lo dimos, hay que establecerlo para que te dé el valor que te da ahí al lado. ¿Cuánto te da el delta T? 1100. 1100. Mira, un ejercicio para ti, mira. De ahí da por hecho el resultado de que el delta T da lo que dijimos en clase, 1150. ¿Ya? Sí. Ya. De ahí despeja el flujo de gas porque lo demás lo tenemos. Tenemos el calor y tenemos el C sub P del gas. Está dado eso. Ujú. Ya, lo despejas de ahí. Y hazlo al revés ahora. Ve cuántas toneladas de gas se produce por cada tonelada de carbono en este caso. ¿Me captas? ¿Cuántas? Voy a anotar acá. Porque tonelada de carbono arriba lo tienes. ¿Cuántas, sí, Ujú. toneladas de gas Por cada tonelada de carbón. se fabrican por cada? Tonelada de carbón que se consume. Ah, Mira, simple. En la cocina, por ejemplo, en realidad uno no controla eso. En realidad algo se controla, porque fíjate que uno le mete leña nomás para adentro, ¿cierto? Sí. Pero tú con el damper regulas la cantidad de gas que sale para arriba. ¿Te fijas? Tiene un regulador ahí, ¿cierto? ujú. ¿Me captas? En la cocina, en la casa. Entonces uno lo que hace efectivamente es regular la cantidad de aire por combustible en una forma bien rudimentaria. En un auto es más riguroso, porque ahí tienes un control, te fijas, más fino. Siempre, siempre. La cantidad de aire se regula de manera que tenga una proporción con el combustible. Así como lo vimos en algunas de las clases anteriores, donde yo les decía que para ser el óptimo, ahí hay que hacer una regulación. Entonces, siempre, siempre un indicador relevante es cuánto aire por cada combustible. Y la forma más simple es alguna unidad de masa, kilogramos de aire por kilo de combustible, o como aquí tenemos tonelada, tonelada de gas, de aire por tonelada de combustible para la combustión. ¿Me captas? Sí, me Siempre, la capto. siempre. En todo proceso, en toda caldera, en todo, siempre tiene que haber una proporción entre esas dos cosas, porque es una reacción química. ¿Me captaste? Así que ahí, tarea para la casa. Ujú. Ya. Y tenemos el té a la salida. ¿Cuánto te dio el té ahí? ¿Cuánto da 8? ¿Cuánto? 300. ¿350? Por ahí más o menos anda siempre. Anda. Y eso, oye, son valores reales. ¿Ah? Si uno mirara o investigara en la literatura o en alguna parte que publique alguien, te va a decir que la salida de una torre típica de precalcinación anda entre 350 y 400 grados Celsius. En todo el mundo, cualquier horno del mundo. Así que está bien ese valor. Está bien. Correcto. Ujú. Ya, después, ¿cuál es la pregunta? Después la pregunta F, preguntaba por la temperatura de crudo de Ah, ya. salida Perfecto. en la etapa número 5. Es que hay un balance parecido, te fijas, pero ahora es con el crudo. Entonces, F crudo se Sí. ocupa el crudo por delta T del crudo. Perfecto. ¿Y tenemos el calor del intercambiado? Sí, pues sí está el intercambiado. ¿Cierto? En la torre completa está. Ujú. Sí, está. Entonces, tenemos ahí los tickets que tú tienes tú ahí, pues. El calor está, el F crudo lo tenemos calculado, el C sub P lo dieron como dato, despejamos el delta T. ¿Y ahí cuánto da el delta T? Eh, Delta T. hay que calcularlo ahí nomás, pues. Se va a calcularlo. Claro, hay En que este calcularlo. punto había usado, como, bueno, decía acá, el calor del precalcinado porque nos estamos centrando en esta parte, no en la otra parte del horno. Sí, sí, pues. Solo del calcinado. Entonces, Ese sí. valor. Por eso, lo siempre relevante, acuérdate, Nicolás, oye, muy relevante, el monito, pues el esquema, siempre, po. Siempre. ¿Dónde estoy haciendo el cálculo? Estoy haciéndolo en un cajón, en donde yo ahí, dentro de ese cajón, metí los cinco ciclones. Ahí estoy haciendo el cálculo. Entonces, Ujú. en esa parte, ¿cuánto calor hay? El que calcula arriba, ¿no es cierto? Ese se intercambió. ¿Quién lo entregó? El gas. ¿Quién lo recibió? El crudo. ¿Bien? ¿Estamos? Sí. ¿Cuánto, y ese calor que recibió el crudo, cómo se transforma en temperatura? Bueno, porque para eso nosotros ya hemos estudiado y tenemos que, eso es igual al flujo de crudo por un parámetro propio del crudo que es el C sub P del crudo, con el cual es la propiedad con la cual recibe el calor, y por el delta T del crudo. El calor intercambiado, ¿lo tengo? Sí, lo calculamos arriba. ¿El F del crudo lo tengo? Sí, se calculó en una letra anterior.
Y el C sub P, dato. Despejamos delta T y entonces calor total intercambiado, el que recibió el cubo, dividido por F del cubo por C sub P. Y ahí me tiene que dar un delta. ¿Bien? Ujú. La temperatura de entrada está, sí, ya la dieron, porque dijeron que ahí en la primera, en el 51 a donde entra la torre, tiene una temperatura que ya se conoce. 50 grados parece que era. Ya. 60. Y entonces, como de acá calculo el delta T, ¿cuál es el delta T? Es la temperatura a la salida de de las cinco etapas, a la salida del cajoncito que yo hice, entra el horno rotatorio, menos en la entrada. Y ahí tiene que dar un cierto número, no sé cuánto dio. ¿Lo calculaste, no? Me dio como total 161,89. ¿Ciento cuánto? 161,89 grados Kelvin. No, no lo pasé a grados Celsius. Ahí. Pero recuerda que si es delta, es lo mismo. En Kelvin o Celsius, Ujú. porque es delta. Delta. Ah, no, hace el resto. Recuerda que es lo mismo, porque ese es el tamaño del grado, pero el Kelvin y el Celsius son escalas que están traslapadas nomás, pero el tamaño del grado es el mismo. Así que cuando es delta, es lo mismo. Es igual. Cuando es temperatura absoluta, ahí, claro, ahí tengo que sumarle 273 de Celsius a Kelvin. ¿Ya? En este Eh, caso, al trabajar con delta T, sí, la capacidad calorífica se puede hacer transformación de que, o sea, el 0,308 sí. multiplicarlo por 1 grado Kelvin dividido en 1 grado Celsius. Es que pues, claro, porque son deltas, sí, puede ser, pero Ujú, sí, tienes razón, sí, es correcto eso. Lo pones tú ahí arriba, 1 grado Kelvin como delta, partido por 1 grado Celsius. ¿Ya? Y ahí te va a quedar kilocaloría, grado Celsius. Claro. ujú. Hacerle ver, sí, que estábamos hablando de delta T. Por lo tanto, también es Sí. correcto que tú acá abajo, el que te dio delta T crudo, 171,82. Ahí déjalo en 172 nomás. 172 Kelvin igual 172 Celsius. O ahí, o abajo lo multiplicas ahí, po, por 1 grado Celsius por 1 grado Kelvin. Ahí Ujú. abajo. Y ahí te da 172 Celsius. Delta T Club, te estoy entendiendo, este es en la etapa, en la primera etapa nomás, el 51. ¿Sí? Así debe ser. Sí. Así debe ser, sí. Ya, y por lo tanto, si entró a 50 más 170 te da 220 grados a la salida del ciclón 51. ¿Sí? Por eso, Nicolás, recuerda, muy importante el esquemita, para ver dónde lo estoy calculando. Porque si no, aquí se me enreda un poquito este tema. Y se me enredó en entender dónde estamos calculando. ¿Te fijas? Por eso un esquemita al ladito siempre te va a ayudar eso, para saber dónde se está haciendo el intercambio. Ok. Mm. Después, con lo que había calculado, bueno, en este caso estaría malo porque no considero lo que usted recién me dijo, el tema de que eso podría ser lo mismo que el grado Celsius. Porque aquí lo que hice fue que en el delta S ¿Le sumaste? pasé No, el... no, Sí, eso es le sumé. incorrecto. No, 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 no. Entonces, el delta t tú ahora lo hace una ecuacióncita. No, en la línea 2 para abajo, esa estamos. No, ahí estamos mal. No. Espérate. Lo que hay que poner ahí, mira, en vez de poner 60 más, pon lo siguiente: delta t crudo igual. T de salida menos T de entrada. Ahí sí. Y eso es 172 Kelvin. ¿Me captas? Ujú, Claro, que el delta, ¿qué es lo que es el delta T cruz? Es la temperatura de salida de donde lo estoy calculando, que por lo que tú me dices es del ciclón 51, ya, salida del 51 menos la entrada en el 51. Y esa diferencia da 172 Celsius. Bien. Entonces ahora, T de salida, no lo sé, no la conozco. Menos T de entrada, esa sí la tengo porque me lo dio como dato, 50, igual 172. Por lo tanto, despejamos T de salida igual 172 más 50, igual 222 Celsius. ¿Ya? sí. Ahora, Y eso... mm, a ver, lo otro que podría hacer para evitar ese 60 más algo, lo que podría hacer también, sería poner... eh, mm, espérate, déjame ver. Claro, tendría que ser así.
T de salida también, en vez de 60 más eso, no, eso que está ahí está incorrecto. No, no tienes que sumar porque un delta no es suma. El delta no, eso es cuando es absoluto. Delta T de cruz igual. T de salida, lo vamos a dejar todo en Kelvin ahora. T de salida menos la temperatura de entrada, pero en Kelvin. O sea, 50 más 273. ¿Cuánto da eso? 50 más 273, 323, ¿no? 323. Sí, 323. ¿Me capta? Y eso es igual a 172 Kelvin. Ahora, ahí estás trabajando todo en Kelvin. ¿Ya? ¿Me captas? Ah, Pero como ah, te digo, el delta es una diferencia, ¿ya? Y eso, ahí lo pusiste tú, lo que está al medio, eso hay que borrarlo, eso está malo, porque ahí tú estás llevando los... ¿Y por qué le pusiste 60, no era 50? era 60. Ah, son 60, ya. Es Sí. que 60 más 273, eso es la temperatura a la que te dijeron que entra el crudo. Ah, mira, es que también estaría bien eso. Mira, haz lo siguiente para que sea más fácil. El delta T del crudo un poquito más a la izquierda, igual. T de salida menos, y eso déjalo tal como está ahí, que es lo que yo te estaba diciendo. T de ¿O en salida el medio? menos, paréntesis, 60 más 273,15. ¿Ya? Sí. Ya. Y eso es 172 Kelvin. Y ahí te va a dar en Kelvin ahora. T de salida va a ser 172 más lo que dé esa suma que está ahí al otro lado. Del 200 60 más 273. más 270 más 60, 333. Ujú. Entonces, 333 más 172, 333, 335, 400, como 500 Kelvin, más o Sí, menos. ahí me dio 505 Kelvin. Ya. Y ahora réstale 273, ¿eso cuánto te da? 505 menos Menos 273, 273, 232, ¿te das 6. cuenta? Llega el mismo resultado. ¿Te das cuenta? Entonces ahí Sí, para que el quede correcto problema, eso que está ahí, entonces lo deja igual como está ahí con paréntesis, 60 más, y acá le pones T salida, porque el delta T es la diferencia. ¿Mm? sí, Y ahí entonces tú estás trabajando todo en Kelvin. Eso es también muy importante. Cuando uno trabaja, tiene que trabajar siempre en la misma unidad. Eso es muy relevante. Es que, profe. es que abajo, mira, te estoy entendiendo, ahora te estoy entendiendo. Mira, lo que pasa es que cuando tú pasas del delta T del crudo y haces la diferencia, ahí abajo ya en la segunda línea no es delta T del crudo, es T del crudo de salida. Ah, sí, pues, le puse la del delta E, Delta, weón. no, Ahí pues ahí le puse está mal. mal eso. Entonces, T del crudo nomás. Y cuando haces la suma, entonces, T finalmente, tres puntitos ahí, final, T del crudo, 505 Kelvin. El coma 04, en el estimado Nicolás, coma 04, ¿crees tú que valdrá la pena? Imagínate que se está pensando eliminar las monedas de 10 pesos, imagínate, pues. Entonces, que tú digas, esto vale, qué sé yo, vale 15.504 con 10 centavos. Chuta, ¿cómo hago eso? De hecho, fíjate que ya los bancos no te están pagando ya cuando tú dices 4 pesos o 6 pesos, no sé qué hacen con los 6 pesos, pero 4 te lo cortan, no, no te dan porque Mm. no hay unidades ya. Pasa lo mismo aquí. ¿Me En captas? este caso, si los 505 nomás. decimales fueran como, no sé, 82, por ejemplo, ahí sería bueno considerarlo. Ah, no te entendí la pregunta. Repite la pregunta. El 82. sistema, ¿Ya? en este mismo número que me dio, ¿Ya? 505,04, usted me dice, cierto, el ¿Ya? 0,4 ¿Ya? es muy mínimo. ¿Vale Sí, la pena sí. colocarlo? No, no Ya. vale la pena. Ya. Pero si es, en vez de 0,4 fuera 82, Como ahí sí 82. valdría Entonces ahí le dejas tú 506, po. 500. Bueno, ahí podría aproximar los 506. Claro, 506. Ahora, fíjate una cosa, Mm, mira lo que te estoy diciendo. Veamos cuánto representa el 0,4 en el resultado final. ¿Cuánto representa? Sería, ahí tienes calculadora, ¿cierto? sí. Ya. 0,04 dividido por Ujú. el número que tienes tú ahí, 505,04. Ya, 0,4 ya. Y multiplica ese por 100. por 100. Sí. ¿Cuánto da? Me da como 0,0069. Por ciento, imagínate, por ciento. Y nosotros en Mm, ingeniería aceptamos cálculo o diferencia de más o menos 5%. Y mira, esa diferencia, te das cuenta que no es relevante, no es significativo. Entonces me hace trabajar mucho, muestro un resultado que además
no tiene ninguna relevancia. Entonces, 0,04 Kelvin es casi nada de temperatura. Y como esto es en un proceso industrial, cuando entonces el ingeniero vaya a la industria, si dice eso, chuta, perdemos fuerza, porque en realidad el operador que está ahí, a él incluso más o menos 10 grados le da lo mismo, cuando hablamos de temperaturas altas, ¿te das cuenta? Y de hecho 10 grados en 1000 es prácticamente nada. 10 partido por 1000, ¿cuánto da eso? 10 partidos en 1000, ¿Sí? Y lo multiplicamos por 100 después, ¿cuánto da eso? 1%. 1%. Y acuérdate que tenemos nosotros hasta 5% permisible de lo que nos podemos equivocar en el cálculo. 5. Entonces, por eso, a eso es lo que va esto de los decimales. Entonces, los decimales, primero, la primera pauta. Uno siempre mira muy bien los datos que le entregan y no meto más decimales que los datos que me dieron. Punto número uno. Entonces, eso lo tengo claro. Y segundo, cuando llega un resultado final, y empiezo a hacer las aproximaciones porque da casi lo mismo, sobre todo cuando es un grado Kelvin, por eso, más o menos un grado, y doy entero el valor y no pasa nada, el resultado es correcto, igual es correcto. Si yo ahí, lo que tú dijiste ahí, 505, digo que son 505 Kelvin, no pasa nada, el resultado es correcto. Y incluso es más correcto que 505,04 por lo que tú acabas de calcular ahí, porque estamos dando una precisión que no tiene mucha relevancia. Ok. Estamos. Sí, Oye, equivalente a lo siguiente. ¿Tú de dónde eres tú, Nicolás? de así como de ciudad, ¿eso se refiere? Sí, sí. Acá de Curicó, Ya, pero quería inventar un viaje. Yo voy a inventar un viaje a Santiago. Entonces, suponte tú, yo te digo, ¿cuánto te demoráis tú a Santiago? como Entonces, su 3 horas, ya, suponte que tú casi. me digas, ya, pero ¿valdrá la pena que tú me digas 3 horas con 4 segundos? No, no valdría la pena. ¿Te das cuenta? Es lo mismo que eso. Eso es lo que uno, como ya estamos en la formación de un ingeniero civil, entonces, claro, ahí perdemos fuerza cuando decimos eso. Le ponemos mucha precisión y no tiene sentido. De hecho, incluso, oye, que me digas 3 horas y 2 minutos, tampoco tiene mucha relevancia, ¿te das cuenta? Ahora, si son relevantes, qué sé yo, mira, 3 horas y media o 2 horas y media, ahí sí, pues, ahí hay Nicuto, ahí sí, pues son relevantes. Son 30 minutos más, 30 minutos menos, o 10 minutos más, eso puede ser, 3 horas, 10 minutos, y hasta por ahí nomás, pues. Incluso uno dice, ¿hasta cuánta precisión le doy? Bueno, máximo 5%. Entonces, 3 horas, 3 por 60 da 180. 5% de eso, 18 5 hasta 10 minutos, ¿te das cuenta? Hay más o menos 10 minutos. Y estoy bien, ¿me captas? Sí, profe. Ok. Bueno, esas son las lecciones que uno tiene que sacar cuando hace cursos en la línea de ingeniería de procesos, que aplicar bien los conceptos, pero también mucha consistencia en los resultados, porque la forma que uno expresa el resultado hace que pierda fuerza lo que uno está respondiendo. ¿Ya? ¿Estamos claros? Sí, un problema, un detalle más con este Sí, punto, sí. profe. Estamos, sí, en eso Que estamos. acá, Dale nomás. acá, en este, lo que está acá arriba, esto es lo que acá se quedó en clase. Se había estimado como que la temperatura del crudo debe ser 900 grados Celsius aproximado. Sí, les di el resultado. Que eso te Sí, el tendría que dar más resultado. uno. ¿Ya? ¿Sí? Sí, pero con lo que me dio recién no, como que no No, pero alcanza mucho espérate, con pues el si es valor no completo. Tú pusiste un cero valor no coma completo. dos ahí, pues el 0,2 pusiste abajo. Sí. ¿De dónde viene el 0,2? No, pues. Por lo que decía el, ¿cómo se llama? El problema, considerando que las 5 etapas tienen la misma eficiencia de intercambio de calor, ¿cuál es la temperatura de salida de crudo desde la etapa Pero, número 1? no, pero es que ahí nos fuimos. No, estamos hablando de otra cosa entonces, po. No, ahí ya no es lo que estábamos diciendo. No, po. Por eso, ¿No? te fijas, te das cuenta, Nicolás, que es muy importante el cajoncito. ¿Dónde estoy calculando? No, ahora me dicen que no, 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 olvídate, dicen. No, 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 no. Ahora, solamente considera el primer ciclo de arriba. No, me cambió el ejercicio ahí, po. Es otro ejercicio. ¿Me captas? Vamos a ver. Yo tenía el Espera. cajón completo en donde tenía, lo dijimos hace rato atrás, dijimos, tenemos un cajón que incluye los 5 ciclones, eso dijimos hace poquito rato atrás. Y ahí es válido el balance que hicimos. Ya. Ahora, otro tema, cambiamos de tema cuando me dicen, oye, defíneme ahora la salida en el.
En el ciclón 51, pero fíjate, me dicen que solo en el ciclón, porque me cambió el sistema. ¿Te das Sí, cuenta lo importante que es el esquema? sí, me confundí también con la pregunta, que acá Claro, estamos pero hablando de no, la F, en la F pero por preguntan eso, otra Nicolás, cosa. el esquema, ¿dónde estoy Mm, calculando? Primero calculamos, dijimos, y oye, yo te voy a entregar esta grabación después, dijimos, vamos a poner un cajón que entre medio van a estar los cinco ciclones. Eso, ahí estábamos calculando. Y ahí no hay ningún 0,2. Ahora, otra cosa es cuando me dicen, porque tú me acabas de decir ahí que, ahora me dice que calcule el ciclón 51, pero me dan un dato adicional. Me dice que ahora considere que la eficiencia en cada uno es igual. Y claro, como yo tengo cinco ciclones, pero me cambié de pregunta, me cambié a la G. Estábamos en la F. Estábamos en sí, la F. Sí. Ahora me cambié a la G. Ah, que ahora me están preguntando otra cosa. Me están diciendo, oiga, considere solo el ciclón nomás. Ya entonces incluso hazle el cicloncito como te dijeron. Pues ahí, ¿no es cierto? Es cilíndrico y abajo cónico. Perfecto. Le hago el cono. Ya, listo. Ya, lo que me están diciendo. Dice, el crudo entró a cierta temperatura, ya lo conoce. El gas salió a cierta temperatura, ya lo conozco. Oye, y me están diciendo a qué temperatura sale de ahí, de ese. Ah, es que ahí cambia la cosa, cambia la figura. Y ahí entonces como, ¿y cuántos ciclones son? Cinco. Ya, y me dice que cada uno tiene la misma eficiencia. Perfecto. O sea, los cinco tienen 100%. Perfecto. ¿Y cada uno cuánto tiene entonces si son cinco? 100 dividido por 5 me da 20. Ahí sí, pues me da 20%. 20%. ¿Ya? Entonces, Ah, y en este se tendría ¿cuánto calor se intercambia solamente en cada ciclón? Bueno, lo que me dio el ujú. total del calcinador por 0,2. Ese calor nomás. Ah, ya. Claro, es que te das cuenta de lo relevante que es, Nicolás. Muchas veces los alumnos cuestionan de, oye, un punto más, un punto más, pero das cuenta si lo que estamos haciendo es formar un ingeniero civil industrial que tiene que tener este concepto clarísimo. Entonces, y por eso que una fórmula, no, porque el ingeniero no tira la fórmula, no. ¿Dónde? ¿Dónde la fórmula? Mira, me cambió y claro, me cambia el ejercicio de inmediato. Me cambia porque me están preguntando otra cosa en otra parte. ¿Te das cuenta? Sí, profe. Eso. Y ahí sí, po. Y ahí vale, o sea, el cálculo que me presentaste responde la G, no la F. Sí, estaba mezclando, ¿cómo se Sí, diría esta porque ahí, cuestión? porque le pusiste, Peras con porque tiene manzana. un 0,2, entonces es la G. Y cámbiale entonces el número, es G, no es F. Y ahí abajo está, pum. Ahí al lado donde tenés la mano, ahí tenés el 0,2. Y entonces para que tú le pongas entre paréntesis, para que tú sepas, para que tú sepas, calor intercambiado solo en el ciclón 51, en cada ciclón. Claro, solo en el 51. Entre paréntesis por ahí para que yo lo tenga claro. O bien un Ujú. esquemita al ladito ahí, solamente en el intercambio de calor en la primera etapa. ¿Ya? En el ciclón uno. ¿Ya? Ujú. Estamos. Y yendo con la última pregunta, La eh, última piden que haga los perfiles. sí, unos gráficos. Entonces, bueno, el perfil yo diría que ahí lo más simple es que, mira, la temperatura, fíjate, de nuevo, un cajón que tenga los cinco ciclones. Ya, la temperatura, veamos cuáles son los que intercambian, son el gas, que es el que le traspasa el calor al crudo. Perfecto, ya, entonces ese cajón. Entonces miro la entrada. La entrada del crudo, ¿a cuánto entra? A 60 grados. ¿A cuánto sale? Ujú. A 900 grados. Listo, ahí ya tengo uno. ¿Ya? Tengo ya dos datos. Entonces puedo en el gráfico T versus avance, le pongo crudo 60 hasta 900. ¿Quién le entregó calor? Al otro lado. ¿Cómo se llama? El gas. El Perfecto. gas, Perfecto. ¿A qué temperatura entra el gas? 1500. ¿A qué temperatura ujú. sale el gas? Tú me dijiste 350, parece. 350. ¿Te fijas? Y van a ser como en paralelo los dos. O sea, contracorriente. Sí, ahí Porque el tendríamos como crudo, un gráfico por- para torre por- precalcinación. porque el crudo baja y el gas sube. Entonces, pero por eso, Ujú. el cajoncito es relevante para entender eso. Y ahí estaría el Y ahora gráfico. teniendo, ahí está el tema. Sí, porque mi duda era en el intercambio de calor, o sea, graficar la etapa número uno, Es que esa la tienes porque tú lo pero hiciste recién sí, ahí en la G, po. Ahí, esa, antes grafica tenía esa. el problema porque había confundido la G con la F. Sí, ya Ahí está el error. confundí. Y yo también me Porque ahí ya confundí tengo todos los porque datos. sabéis que pensé que estábamos hablando de otra cosa y después cuando estaba el 02 me di cuenta que estábamos haciendo otra cosa. Pero por eso, Mm, el esquemita, el esquema, ¿dónde estoy trabajando? Eso. mm. En Y este eso sería. caso,
Profe, Dime. al graficar la etapa número uno, ya Sí. tengo la entrada de salida, la entrada del Ujú, crudo ujú. y tengo la salida del crudo en ese momento. Tienes la entrada del crudo a 60 y tú la salida la diste en Kelvin, 505, pero me dijiste que eran Sí, 220, parece. Ya. Entonces tengo la entrada y salida del crudo. Y el gas, ya el gas tengo ya, tengo pues dudas. sale a 350. ¿O cuánto era? 352 algo así creo que tenía. 350, ya. 350 es lo que sale. No sé lo que me Ujú. mostraste el cálculo, parece que era 352, parece que te vi. Ya, pero Sí, ahí tienes que 350. mirarlo. Entonces, ¿te fijas? Me están diciendo que haga eso. Entonces, en la entrada, ¿a qué temperatura entra el cubo? A 60. En la entrada, ¿a qué temperatura entra el gas? A una cierta temperatura, no sé cuánto es, pero ya, tiene que ser una temperatura alta. Pero las salidas sí las tengo claras, porque ¿a cuánto sale el crudo? A 200, a 505 Kelvin, ¿ya? Ujú. ¿Y a cuánto sale el gas? A 60 Celsius. Entonces, 50. te das cuenta que hay que pasarlo todo a la misma unidad porque si no, no lo puedo graficar tampoco. Ah, Entonces mejor lo paso a Celsius porque el otro como lo tengo en Celsius. O lo hago todo en Kelvin o todo en Celsius, pero como ya lo tengo en Celsius casi, entonces mejor el 505 lo paso a Celsius. 232 creo que me dijiste que era la diferencia. Entonces, resumen. El crudo entra a 60 grados Celsius y sale a 232 por mi cálculo. Perfecto. ujú. El gas entra a una cierta temperatura que no sé cuánto es, pero es alta y sale a 350. Listo. Y van, y van juntos, juntos, ¿ah? Juntos, juntitos. Entonces en el Así es. ciclón, flujo concurrente, porque además preguntan eso. Ah, Ujú. Mira el diagrama que hicimos en la clase, porque hicimos el diagrama de el flujo sí, está concurrente, el diagrama. el paralelo y el contracorriente. Sí, eso. Entonces eso tiene que aplicarlo aquí. Y está en el apunte también de este módulo, de la unidad 2. Ok. Eso, Bueno, con este programa ya no me quedarían dudas. no te quedan dudas. Oye, para evitar o para respaldar más lo que hicimos, yo voy a editar este video y te lo comparto. Ahí por el mismo link donde nos conectamos por el correo. Vale, profe. Te lo devuelvo ahí. Entonces, un rato más, cuando se edite, yo lo subo. Y escucha bien lo que dijimos y escucha muy bien esto es muy relevante eso, pero muy relevante, siempre en ingeniería. Clarito el sistema donde estoy calculando. Porque el error que se nos produjo entre medio ahí, ¿te fijas? Es porque estábamos calculando una cosa, pero no teníamos claro el sistema. Y eso siempre tiene que estar ahí a la mano, lo tengo que mirar. ¿Dónde estoy calculando? ¿Mm? Siempre el sistema de Ujú. referencia es clave. ¿Ya? Pero queda igual poco tiempo para con ¿Tienes respecto a más una duda preguntas? de ¿Tienes más preguntas? un problema, sí, un problema nomás con un punto de sacar, les suena que presenta un problema con una tubería Ujú. y le piden sacar las áreas. Oye, si es que se acaba, entonces podríamos hacer en la misma aquí, hacer otra reunión. Y esta dejarla Sí. aquí porque incluso es un tema de otro tema. Lo cambiamos. Ujú. A lo mejor iniciemos otra reunión porque yo tengo todavía unos minutos. No es Ah, muy ya. largo esa consulta tuya, ¿cierto? Es más acotada, me imagino. Sí, hemos solamente un punto nomás. Ya, es que mira, hagamos lo siguiente. Terminemos esta reunión, ya, y que quede editando este video, y yo abro otro para que no nos limite, porque aquí nos queda, ¿cuánto queda? Un minuto, no, se va a cortar en cualquier minuto. ¿Ya? ¿Me avisa por el mismo correo? Claro, el mismo correo. Ya, entonces yo voy a salir aquí y abro otra reunión en el mismo link. Vale, profe. Ya, listo. Cerremos esta entonces. Terminamos las consultas respecto del tema de los intercambiadores de calor, ¿ya? Y Sí. particularmente los intercambiadores de calor de un horno cementero, ¿ya? Vale, profe. Vamos y volvemos. Ujú. Inmediato. Yo voy a abrir de inmediato la otra reunión.